querido hermano, querida hermana, estamos empezando un Café Sin Filtro más. Estoy muy feliz por estar acá en un lunes más. La verdad, el tema de hoy es un tema muy importante para una persona, para cualquier persona que vive una vida de iglesia, que cree en Jesús, que cree en la obra del Espíritu Santo. El título de hoy es El poder de la unción del Espíritu. Es muy interesante porque la palabra ungido no fue básicamente, no es un jargón espiritual, no es algo que nosotros decimos así, ay, mira, el otro tiene unción, él agarra el micrófono, empieza a hablar y soy lleno del Espíritu. No es algo que fue inventado por la iglesia, sino que la palabra ungido, o mejor, la palabra cristiano significa ungido. Entonces, cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿qué queremos decir con eso? Que somos ungidos. Todo aquel a quien Dios llama, Dios lo unge. Entonces, ¿por qué somos cristianos? Porque fuimos ungidos, elegidos por el Señor. Y eso ya es motivo de mucha alegría, ¿no es cierto? Y bueno, basado en eso, yo quiero hablar un poco sobre la unción, porque nosotros, en la posición de ser hijos de Dios, nosotros deberíamos pensar que hay algo de la parte del Señor que Él ha derramado sobre aquellos que creen en Él. Entonces, vos sos salvo, redimido, separado, santo, justificado, lavado por la sangre, nueva creación, y aún así, también, además de todo eso, también sos ungido. Y por eso yo separé el video de hoy para hablar sobre eso, sobre la unción. Y para empezar, quería hablar, ¿qué es la unción? ¿Cómo funciona esta tal cosa? ¿Es una magia? ¿Es una energía, como dicen muchos? Pero la palabra unción puede cambiar un poco según el grupo. Por ejemplo, acá en nuestra iglesia nosotros decimos que la unción es algo que viene, o mejor, es un producto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos capacitados, cuando somos elegidos por el Señor, Él nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo manifiesta una cosa llamada unción. Cuanto más contacto con el Espíritu Santo, más de esta unción tendremos. Amén. ¿Están conmigo? Y bueno, Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso de número 17, así: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes ¿quién? Los apóstoles, los hijos de Dios, sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Acá te das cuenta de que hay una diferencia. Primero, el Espíritu nos ha dado, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, y después Él entra en nosotros, porque el verso 17 dice que porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Espíritu estaba con los discípulos, pero un día estaría en ellos, y eso es una verdad muy importante. Por eso, hoy quiero hablar sobre 3 etapas de la obra del Espíritu Santo. La primera etapa es el Espíritu que está con nosotros. Y esta palabra está con nosotros, si fuera a traducir o si fuera a mostrarte de una manera más clara, sería lo mismo decir que está a nuestro alrededor, está en nuestro envuelto de nosotros. Entonces, mientras yo estoy caminando, hay un Espíritu Santo que camina entre nosotros. Y eso es importantísimo, principalmente en la obra de que el Espíritu Santo se revela para aquel que todavía no vio, para aquel que todavía no cree. Es interesante acá en la iglesia, cuando nosotros generalmente hacemos algún evento o hacemos algo evangelístico, vienen las personas de afuera, ellos empiezan a decir, mira, hay una energía acá, hay una cosa, no sé, se prendió un incenso, dicen, porque hay una energía muy poderosa acá. Pero ellos no se dan cuenta que es la obra del Espíritu Santo. Antes de conocer a Cristo, el Espíritu ya estaba obrando a nuestro alrededor. Entonces, por el hecho de habernos sido elegidos por el Señor, había un Espíritu Santo que estaba a nuestro alrededor, actuando, cooperando, mostrándonos el camino. Muchos dicen que eso sería como si fuera mira, yo creo que hoy no debería ir a tal fiesta. Yo creo que hoy no debería hacer tal cosa. Yo creo que no debería mentir a mi padre. Eso sería como algo que viene de dentro de nuestro interior, pero yo creo que es como la mano del Espíritu Santo actuando desde un aspecto externo, porque todavía no vive en aquel que no cree. Amén. Esta es la primera etapa. El Espíritu está con nosotros, a nuestro alrededor. La segunda etapa, básicamente, es el Espíritu entrando en nosotros. Juan capítulo 20, verso de número 22, dice, reciban el Espíritu Santo. Entonces, después de Jesús haber resucitado,
sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo y a partir de este momento los apóstoles, ellos se tornaron una casa apropiado para el Señor. En este momento nació la iglesia. Entonces la iglesia va a empezar a partir del momento donde Jesús sopla el Espíritu Santo y de ahí ocurre la regeneración y el nuevo nacimiento. Porque es a partir de Dios entrando que nosotros tenemos conciencia. Porque ¿cuál es la obra del Espíritu? Es revelar sobre el pecado, la justicia y el juicio. Entonces nosotros nos damos cuenta de este poder a partir del momento que nosotros nos tornamos casa apropiada de Dios. En el verso 27, 1 Juan 2, 27, dice así: en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Dice acá que la unción, que el poder, que el Espíritu Santo permanece en nosotros. Esta unción interna es una morada permanente del Espíritu Santo. Entonces, eso acá ya es una fuerte palabra, una fuerte afirmación que saca mucha herejía del medio de la iglesia. Por ejemplo, acá dice que el Espíritu permanece. Entonces, ¿será que cuando peco Él se va? ¿Será que cuando me equivoco Él se va? Pero la palabra dice que Él permanece. Yo no sé ustedes, pero yo me quedo con la palabra. Entonces, el Espíritu permanece. Él no se va nunca. Y bueno, una vez que Él ingresa, ahora es entender que hay una tercera porción. La tercera etapa es el Espíritu que se torna poder. En Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, a partir del verso 8, dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Es un verso muy conocido, un versículo muy conocido, pero algo que me llama a atención es que esta palabra poder viene de una otra palabra llamada dunamis. Y este poder es el poder de la unción, es el poder que genera dentro nuestro un poder para ejercer una tarea. Presta atención, porque eso es muy importante. Existe una diferencia entre habitación versus unción. Cuando nosotros estamos diciendo que el Señor habita en nosotros, eso es algo que Él nunca se va. Él siempre estará ahí con nosotros desde el momento que nosotros lo aceptemos. Pero, en la misma proporción, la unción no es una cosa que básicamente tendremos por toda la vida la misma cantidad. El Espíritu en nosotros es para ser hijos, nuevas criaturas, pero el Espíritu sobre nosotros es para hacer, como ser testigos, servidores, instrumentos, herramientas en las manos del Señor. Entonces la habitación es permanente, pero el revestimiento debe ser renovado constantemente. Hay personas que sin duda empiezan a hablar y tu corazón empieza a quemar y tu cuerpo empieza a temblar. ¿Qué quiere decir eso? Personas que son más consagradas. Yo acostumbro decir que la unción es como básicamente un combustible. Cuanto más combustible tenés adentro tuyo, más vas a tener capacidad de ejercitar la función que el Señor te ha llamado. Entonces hay muchos que tienen mucho combustible, pero hay otros que no tienen tanto. Mira lo que la palabra de Dios va a decir en Lucas capítulo 24, 32. Los discípulos estaban regresando. Yo no voy a leer porque no quiero extenderme mucho, pero es la situación donde había los discípulos y ellos estaban caminando en un camino llamado de Emaús. La palabra de Dios dice que aunque ellos no sabían que era Jesús resurrecto ahí delante de ellos estaban con el corazón queimando. ¿Qué es el corazón queimando? ¿Qué es tener el corazón ardiendo? Es básicamente sentir la unción. Después vas a ver en Marcos y los evangelios también, cuando Jesús estaba caminando y a su alrededor había una multitud y de la nada él paró y dijo: "Pará, algo sucedió acá, alguien me tocó". Y los discípulos no entendían muy bien, ellos dijeron: "Pero Señor, es obvio, hay un montonazo de gente a nuestro alrededor, es claro que alguien te tocó". Pero él dijo: no, de mí salió poder. En otras versiones, de mí salió una virtud, salió unción, porque básicamente había una mujer con flujo de sangre, hacía mucho tiempo que ella estaba, muchos años que ella padecía de eso, pero hubo un día que ella tocó en el talí y de él salió poder. ¿Qué es este poder? Es el mismo poder de Hechos 1:8, el poder dunamis, el poder de la unción. Entonces, si nunca percibiste esta unción, yo por ahí
tengo algo para decir, no sé si es bueno, pero si nunca has percibido una persona llena de la unción, o si nunca has probado de esta unción, tal vez nunca la has recibido en plenitud. Entonces hoy yo quiero hacerte 3 preguntas. ¿El Espíritu solo está a tu alrededor? Segunda pregunta, ¿el Espíritu está dentro de ti? Y tercera pregunta, ¿ya vino sobre ti el poder? Quiero hacerte una invitación para que seas revestido o revestida de poder, que es la unción de Dios para una tarea. Amén. Yo quiero decirte que la unción no es opcional, es necesaria, porque Dios nos llamó personas que somos improbables en las manos de un Dios que hace de todo. Entonces, la manera para vivir el sobrenatural en nuestras historias es básicamente tomando algo de Dios y haciendo acá en la tierra. Él es como un manantial de aguas que nunca se acaba. Cuando nosotros necesitamos de algo, solamente tenemos que rogar y clamar y Él nos dará más unción. Entonces, en estos días quiero invitar a que puedas recibir la unción doble, que puedas recibir más unción para todo, no solo en el ámbito de la iglesia, sino que en toda tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus finanzas, y vas a ver que existe un sobrenatural para, aunque estamos viviendo algo ordinario como es la vida. Entonces quiero invitarte a que vengas a este lado a vivir una cosa extraordinaria con el Señor. Amén. En el próximo Café Sin Filtro nosotros vamos a hablar cómo multiplicar y cómo crecer esta unción. Entonces, si viste a este video, yo quiero invitarte a que vengas el próximo lunes para que veas cómo crecer y cómo multiplicar en unción. Amén. Que Dios te bendiga. No olvides de dejar un like, dejar un comentario acá y compartir con tus amigos para que la unción de Dios, para que el conocer de Dios se multiplique en nuestro medio. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao.